Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase para el diplomado. Vamos a hablar hoy en esta oportunidad acerca de inocuidad en productos de origen animal. Mi nombre es Nicolás Pizarro, soy médico veterinario e investigador de INRM. En esta clase vamos a hacer una pequeña introducción acerca de la temática de la inocuidad. Hablaremos de las definiciones, siempre es bueno definir, dejar claro cuáles son los conceptos, dar algunos ejemplos también acerca de peligros que atentan a la inocuidad. Hablaremos acerca de algunas de las iniciativas que hemos llevado en INIRMEW y también hablaremos sobre unos peligros específicos y finalmente algunas recomendaciones. Y para empezar, les quería mostrar esta imagen que nos da cuenta de la importancia que puede llegar a tener la inocuidad de los alimentos en el comercio mundial, en las vidas de las personas, en la política, en todo. Y vemos que es una noticia de hace un par de años en donde se habla que un dueño de una compañía de maní era sentenciado a 28 años de cárcel por un grave brote de salmonela. Esto ocurrió en Estados Unidos y luego de una intoxicación alimentaria murieron personas y personas estuvieron gravemente enfermas. Entonces hicieron toda una investigación la autoridad sanitaria y de salud de Estados Unidos y llegaron a la conclusión que los directivos y gente de altos cargos habían tenido respuestas o sea, habían tenido toda la responsabilidad en este brote y por lo tanto la justicia tomó su lugar y le dieron esta sentencia a esta persona para demostrarnos que la inocuidad puede atentar, o sea, si perdemos la inocuidad, atentamos contra la salud, atentamos contra el comercio, contra la confianza de los consumidores y también puede llegar a obtener estas consecuencias legales. Y es que anualmente, como dice ahí, las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden afectar a 600 millones de personas, ocasionando 420.000 muertes prematuras. Eso es según un dato de la Organización Mundial de la Salud, con un costo anual de 110.000 millones para países de ingresos bajos y medios. Esto es para mostrarles a ustedes toda la relevancia a nivel global que existe con el tema de la inocuidad. Aquí también tenemos una otra imagen para mostrarles que no tan solo ocurre esto en el mundo, sino que también ya está ocurriendo en Chile. Esta imagen, como pueden ver, es acerca de un brote que ocurrió hace un poco tiempo atrás, hace 2 años, en la región, ¿cierto?, de metropolitana. Hubo un caso, un grave caso de intoxicación por queso de cabra y como vemos ahí en la imagen, sale hablando el Seremi de Salud, y en donde se da los énfasis a que se buscarán a los posibles culpables de esto, ¿cierto? Hay una organización que ahí dice Conadecus de Consumidores, en el cual también buscan llegar hasta los responsables que cumplan con penas legales. Por lo tanto, la imagen anterior del caso que ocurrió en Estados Unidos si bien es cierto, no hemos tenido casos en donde en Chile se aplique la ley de esa forma, ya los consumidores esto lo están exigiendo. Por lo tanto, es probable que en poco tiempo también veamos que si existen casos que atenten contra la inocuidad y se haga una investigación, puedan tener también las consecuencias legales como la que vimos recién. Y como les había dicho yo, íbamos a hablar acerca de algunas definiciones, porque hay que tener claros los conceptos para que podamos avanzar en esta temática. Y primero que nada, ¿qué es la calidad alimentaria? ¿Cierto? Según la definen distintos organismos, esta es la definición como más clásica, que es el conjunto de atributos que hacen aceptables los alimentos a los consumidores, ¿cierto? Esto puede tener o incluye distintos tipos de atributos, ¿cierto? Los atributos que son percibidos por los sentidos, que tiene que ver con las cualidades sensoriales, ¿cierto? Sabor, olor, textura, forma, apariencia. También la parte química o nutricional, quiere decir todos los macro, micronutrientes, ¿cierto? Proteínas, grasas, carbohidratos y también
lo que tiene que ver con la calidad higiénica. Y aquí es donde hablamos de la inocuidad y la trazabilidad. Y esto se traduce, todas estas características, todas estas cualidades que estamos hablando acerca de la calidad, se traducen en por qué los consumidores van a escoger nuestro producto sobre otro. ¿Cierto? Esto es como la definición más clásica de calidad alimentaria, donde se habla de estas tres dimensiones, ¿cierto? Sensoriales, nutricionales e higiénicos. ¿Y qué es la inocuidad? De acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius, que es el organismo internacional que rige y da las normativas para que todos lo sigan, es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando éste sea preparado o ingerido de acuerdo al uso que se destine. Por lo tanto, si un alimento en su etiqueta dice que tiene que ser preparado de tal forma y ese alimento cumplió todos los estándares al ser producido, al ser eh, enviado al local donde se preparó, ya sea un restaurante o sea en la casa, y en ese momento de la preparación se siguen lo que salía de la etiqueta, etcétera, estamos cumpliendo con lo que nos pide la inocuidad. Pero si algo malo pasó entre medio de eso y se nos contaminó el alimento, eh, ya ahí estamos hablando de que un peligro atentó contra la inocuidad. Y estos peligros pueden ser físicos, químicos o microbiológicos. ¿Ya? Físicos, por ejemplo, cualquier sustancia extraña que caiga a un alimento y lo podemos ver, por ejemplo, astillas, por ejemplo, pedazos de plástico, por ejemplo, un pedazo de vidrio. Todo eso puede ser un peligro físico. Químicos, nos referimos a cualquier producto químico que no esté, eh, no sea normal en la composición de ese alimento, puede ser productos de uso veterinario, productos de uso de limpieza, etcétera. Y microbiológicos estamos hablando de microorganismos, ya lo hablaremos más adelante. Estos peligros pueden ser de alta, mediana o baja peligrosidad dependiendo de la causa, ¿cierto? Hay cosas que no son tan eh, de un peligro tan elevado, por ejemplo, eso, que se caiga un pedacito de arena versus que se caiga un vidrio. Ahí hay distintas peligrosidades, ¿cierto? Y el riesgo es cuando estimamos estadísticamente, hacemos un cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un peligro. Esto se hace a través de datos y es un proceso científico en el cual se evalúa qué tan probable es que ese peligro nos afecte realmente. ¿Cierto? Y en la industria existen una serie de programas de aseguramiento de calidad, o sea, hay una serie de procesos, protocolos, normas que ayudan a que la inocuidad siga intacta en estos alimentos, ¿cierto? Hay algunos, como vemos en esa pirámide, eh, que nos hablan acerca de las buenas prácticas en su base, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de proceso, procedimientos operativos estandarizados, saneamiento, toda esa base de la pirámide es lo más básico que se debe cumplir. Luego tenemos el análisis de peligros y puntos críticos, ¿cierto? El HACCP, que también en la industria a nivel formal es exigido, ¿cierto? Y, por ejemplo, en la punta de esa pirámide tenemos el BRC, que es un estándar técnico, es algo específico, donde algunos países lo piden, pero no es obligatorio. Entonces, dependiendo del grado de donde estemos enviando o produciendo nuestro alimento, vamos a tener programas que son críticos y que son básicos y que los debemos cumplir sí o sí, y hay otros que son voluntarios y dependiendo de dónde los estemos enviando nuestros productos pueden ser exigidos o no. Y todos estos programas obviamente tienen que tener una validez a través de estar certificados o acreditados por otro organismo. Y nosotros en INEA trabajamos desde hace tiempo en esta área de la inocuidad de los alimentos porque nos permite diferentes cosas. Por ejemplo, evaluar la inocuidad alimentaria nos da herramientas para agregarle valor a los productos, para poder diferenciarnos, ¿cierto? Si nuestros productos son inocuos, lo podemos destacar con algún tipo de señalética que nos diferencie de otros alimentos, de otros competidores, ¿cierto? Nos permite cumplir con la normativa sanitaria porque en el Reglamento Sanitario de los Alimentos salen todas las normas que debiésemos cumplir acerca de la inocuidad y a nosotros
al poder tener todos estos estándares de cumplimiento, ¿cierto? Y tener la resolución sanitaria, estamos en cumplimiento de la normativa legal. Por lo tanto, estamos produciendo un alimento de forma legal. Si nosotros no tenemos normativa sanitaria, no cumplimos, ¿cierto? No tenemos la resolución sanitaria, estamos produciendo un alimento por fuera de la ley, ¿cierto? No es de forma legal. Y también todo esto obviamente nos permite entrar en mercados o cadenas agroalimentarias de valor, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando en evaluar la exposición humana a distintos contaminantes, a distintos peligros. También queremos empezar a trabajar en la evaluación de la autenticidad y obviamente también asesoramos a productores en temas de producción inocua, ¿cierto? Pero ¿por qué es tan importante la inocuidad? ¿Cierto? La primera imagen mostrábamos estos casos que ocurrieron hace poco y hablábamos acerca de las cifras globales de personas que se enferman a nivel mundial, ¿cierto? Porque la exposición a través de los alimentos eh, es la vía más importante en que las personas se pueden enfermar, pueden adquirir una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿ya? La alimentación es la fuente principal de exposición a estos agentes, tanto químicos, microbiológicos. Y estas enfermedades de transmisión alimentaria, ETAs, son la causa más importante de morbilidad a nivel mundial. Y se originan por la ingestión de alimentos contaminados o por agua contaminada. Ya hemos dicho, pueden ser parásitos, virus, protozoos, bacterias, toxinas. Eh, la contaminación, como estaba hablando hace un momento, puede ocurrir en cualquier etapa del proceso. Y como lo vemos en esa imagen abajo, desde la granja, procesamiento, cosecha, distribución a nivel del retail de los negocios o en nuestras propias casas. Por lo tanto, todos tenemos parte eh, de tener, incidir en que ese alimento siga siendo inocuo. Todos somos responsables. A nivel nacional existe, como les mencionaba, una normativa y un control muy estricto que está a cargo del Ministerio de Salud y, como les mencionaba, existe el Reglamento Sanitario de los Alimentos, en donde se encuentran todos los parámetros microbiológicos y parámetros que un alimento debiese cumplir para poder ser comercializado. Y es el rol de la autoridad sanitaria el encargado de fiscalizar esto y auditar a nivel nacional. En el caso de los alimentos que se van a exportación, es el Servicio Agrícola Ganadero quien realiza esta tarea. Aquí es solamente para mostrarles cómo está dispuesto el reglamento sanitario de los alimentos. Ustedes pueden encontrarlo ahí en internet, pueden descargarlo. Cada cierto tiempo se está actualizando porque las normativas van avanzando, ¿cierto? Se descubren nuevas cosas, se reevalúan los peligros y algunos límites o reglamentaciones específicas van cambiando. El Servicio Agrícola Ganadero les había dicho que también se encarga de los alimentos que se exporta, pero también hace un monitoreo y un control y una fiscalización, por ejemplo, acerca de los medicamentos de uso veterinario, todo lo que tiene que ver con productos agroquímicos. Podemos encontrar en la página del SAC todos estos datos acerca del plan de farmacovigilancia y también actualizaciones acerca de la normativa en estos ámbitos. Vamos a hablar primero de los peligros químicos. Les había dicho que los peligros químicos se refieren a cualquier sustancia química que puede contaminar un alimento, o sea, que no está pensado que ese compuesto esté ahí o que esté en una concentración mucho más alta de lo que debiese estar. Y estamos hablando de contaminantes ambientales, eh, agroquímicos, productos de uso veterinario, productos de limpieza, eh, elementos químicos o compuestos químicos derivados de las industrias, como sale en esa imagen, que por los aires se distribuyen en muchos kilómetros y luego se depositan al suelo o al agua, como vemos en esa imagen, contaminando eh, todo ahí en el ambiente terrestre o acuático. Luego estos contaminantes se unen a la materia orgánica y pueden ingresar de esa forma a las cadenas alimentarias. Y por lo tanto, obviamente, todos los consumidores finales
ya sea en la naturaleza en la, o hablando acerca de animales de producción animal, en ese caso los consumidores finales somos los humanos, reciben toda esta acumulación de sustancias. Los peligros microbiológicos, les había mencionado, como vemos en ese GIF, que son los microorganismos. Yo creo que con la pandemia a todos nos quedó claro la importancia, ¿cierto?, de estar monitoreando los peligros microbiológicos. Estamos hablando de bacterias, virus, hongos, parásitos, están en todas partes y su desarrollo depende de la temperatura, el contenido de agua, el tiempo, oxígeno, acidez, nutrientes. O sea, todas las cosas que están presentes en un alimento son, como se dice en microbiología, el medio de cultivo muy bueno para que todos estos microorganismos se reproduzcan. Y su control depende de manejar estos factores. O sea, nosotros en la industria alimentaria, si podemos mantener a raya todos estos factores mencionados, puede que disminuya, ¿cierto? El crecimiento bacteriano, por lo tanto podemos ahí jugar con eso y tener controlados los microorganismos. Como les había mencionado, los alimentos tienen todo lo que necesita estos microorganismos para crecer y a la vez también tienen todo lo necesario para que nosotros tengamos una nutrición lo más saludable que se pueda, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, les pongo en esta imagen la composición nutricional de la leche. La leche es un alimento súper rico, lleno de nutrientes que son muy buenos para nuestra salud en cualquier momento de nuestra vida, ¿cierto? Obviamente se ha destacado mucho más el aporte en la infancia, ¿cierto? Obviamente por el calcio, pero también es mucho más que calcio. La leche tiene azúcar como la lactosa, proteínas, grasas que son muy sanas, así que en INI hemos trabajado harto en relevar el aporte nutricional de la leche. Y, como les había dicho, los microorganismos también se aprovechan de este aporte nutricional y lo hacen su alimento y cuando están presentes en algún lácteo, si no controlamos otros factores, pueden convertirse en un medio muy rico para que estos microorganismos crezcan. Pero no todos los microorganismos son malos. Hay algunos microorganismos que son buenos, que nos ayudan a fermentar algunos alimentos, como sale en la imagen ahí, y gracias a ellos podemos obtener productos como el yogur, el vino, la cerveza o el queso. Hay microorganismos que son malos, que deterioran los alimentos y que hacen que no tengan características sensoriales apetecibles. A veces pueden tener o producir algunos compuestos que no son muy buenos, ¿cierto? Y que nos cambia todo el alimento. Y ahí vemos todo el proceso que producen los hongos en el pan, por ejemplo, quesos y en esa imagen de un limón. Pero también hay microorganismos que son peligrosos, que son patógenos, que si están presentes en un alimento nos harán enfermar gravemente y que también producen compuestos como toxinas que pueden hacer que nos enfermemos muy gravemente. ¿Cierto? Y en los alimentos de origen animal, voy a hablar principalmente de estos microorganismos peligrosos. Destacan Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus y la Listeria monocytogenes. Esta clase de bacterias son ya las que son peligrosas y que hacen que se produzcan enfermedades muy graves en algunos consumidores que pueden ser sensibles, por ejemplo, los niños, los ancianos o las personas que tienen su sistema inmune comprometido o también pueden hacer que en algún momento de nuestra vida, a pesar de que no seamos de estos grupos como más sensibles, igual nos hagan enfermar porque están en una concentración muy alta. Y por ejemplo, ahí hablamos acerca de la Listeria monocytogenes, que es una enfermedad que se transmite a través de los alimentos, ¿cierto? Se encuentra principalmente en alimentos crudos que no han sido muy procesados y por lo tanto eh, ya les dije un tip muy importante, o sea, si está crudo y no procesado, es un riesgo. Por lo tanto, alimentos muy cocidos, bien cocidos, pueden reducir la presencia de esta listeria. ¿Cierto? Y puede provocar infecciones graves como gastroenteritis, septicemia, aborto en embarazadas, meningitis, y ahí dice principalmente en inmunodeprimidos, embarazadas y ancianos.
La principal vía de infección es el consumo de alimentos contaminados, ya que es un microorganismo que está en todas partes en el medio ambiente. Y se ha aislado, por ejemplo, de suelo, de agua, vegetales, forraje, procesamiento, fábricas de procesamiento de alimentos, etcétera. O sea, está en muchas partes y es un contaminante común de alimentos frescos y procesados de origen animal y vegetal. Los factores que influyen sobre el crecimiento de esta bacteria, tenemos que, ahí vemos un tiempo, intervalo de crecimiento, -0,5 a 45 grados Celsius. Crecen esos rangos de temperatura, pero su temperatura óptima es entre los 30 y 37 grados. Es una temperatura en que los alimentos muchos alimentos se producen en esas temperaturas, ¿cierto? Temperaturas sobre los 50 grados Celsius son letales y la congelación solo reduce el número, ¿ya? Esos son dos datos claves porque luego vamos a hablar de la pasteurización y vamos a ver que la pasteurización entonces elimina este microorganismo. pH, el pH óptimo, como está en negrita ahí, es pH 6 a 8, un pH por ejemplo, normal en el ámbito, que lo podemos encontrar en el ámbito de los alimentos de tipo lácteo, por lo tanto también puede estar ahí presente. Dice que no crece a pHs menores a 4, pero es relativamente tolerable a las condiciones ácidas. Actividad de agua, ¿cierto? Hay una actividad de agua de 0,97. Salinidad puede crecer en cloruro de sodio hasta el 13 al 14%. Y oxígeno crece bajo condiciones de anaerobias, o sea, con o sin oxígeno. La salmonela es un microorganismo grave, entonces, es de notificación obligatoria y es difícil encontrarla cuando está presente, porque como que se esconde en las fábricas, en las plantas de proceso. Otro microorganismo importante es la salmonela, ya habíamos mencionado este caso importante de brotes por salmonela en Estados Unidos. Es una bacteria del género Enterobacteriaceae, está presente en muchas partes, ¿cierto? Puede sobrevivir muchas semanas en ambientes secos, ambientes húmedos, tiene un amplio rango de hospederos, ¿cierto? Siendo los mamíferos, aves y seres humanos. Por lo tanto, se puede contaminar eh, todos los alimentos que hayan tenido contacto con estos hospederos, ¿cierto? Tanto humanos como animales, y puede producir una enfermedad gastrointestinal grave. La transmisión a las personas, como hemos mencionado todo el tiempo, se produce principalmente por el consumo de agua y alimentos contaminados, ¿cierto? Principalmente aves, huevos, aves de corral, productos lácteos. También se puede adquirir a través del consumo de vegetales y produce eso, una serie de signología gastrointestinal grave en principalmente niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. Aquí para evitar la contaminación, este concepto es clave, la contaminación cruzada, que es cuando contaminamos un alimento que estaba limpio utilizando utensilios sucios. Por ejemplo, lo clásico, como sale ahí, una persona enferma que manipula sin lavarse las manos un alimento y lo contamina a través de esta contaminación cruzada, o cuando utilizamos utensilios, por ejemplo, cuchillos, que estábamos pelando algún tipo de vegetal que tuvo contacto con material que venía en la cáscara de ese vegetal, por ejemplo, si lo pelamos y venía sucio, una papa sucia, y luego vamos y pelamos otro elemento, otro alimento, o pelamos un pollo, partimos, lo picamos con este cuchillo sin haberlo sanitizado y llevamos todos los microorganismos que estaban presentes ahí de un alimento sucio a un alimento limpio. Bueno, aquí más imágenes para mostrarles lo que ha ocurrido en el último tiempo. Por ejemplo, cuando hay casos de enfermedad de transmisión alimentaria y hay algún tipo de brote, la autoridad sanitaria emite alertas alimentarias. Por ejemplo, ahí con ese queso, llama a la población a no consumir tal, eh, tal marca, tal tipo, tal fecha de elaboración. Todo lo tienen estudiado en la autoridad sanitaria y da todos esos datos para que la gente no los consuma. Y ahí tenemos otras gráficas también de cosas, de casos que han pasado en el último tiempo que han causado gran revuelo en la opinión pública. Ahora les voy a hablar
acerca de unos resultados de unas iniciativas que hemos llevado a cabo principalmente con pequeños queseros de la región de los ríos, de los lagos, de Atacama. Hemos estado trabajando con todas estas personas para tratar de ayudarlos a superar sus brechas en términos de inocuidad. Y nuestro estilo de trabajo es ir donde los productores, entrevistarlos, conocer cómo producen, hacer unas encuestas, tanto de temas de cómo se produce el alimento que están haciendo y tomar muestras microbiológicas para después hacerlo en el laboratorio y comparar lo que dice la encuesta versus los resultados. Esto, como les he dicho, lo hemos hecho en los ríos, en los lagos, región metropolitana y región de Atacama. Les voy a mostrar unos ejemplos de los ríos y la región de Atacama. Por ejemplo, acá en los ríos le hicimos esta encuesta, hablamos acerca de dónde obtenían su leche, la mayoría, el 64% la compran, eran personas que tenían en general pocas vacas, ¿cierto? Como ven ahí, la mayoría tenía o hasta 8 vacas, eran pocos los que tenían más de 20, más de 10 vacas, ¿cierto? Pero todos, como ven en ese gráfico de la derecha, utilizan la pasteurización, ¿cierto? Directo en tina, dice el 72%. Todos hacen, estos productores pequeños de quesos, producen un tratamiento térmico de la leche, por lo tanto, ahí hay un tema importante. Eh, Luego vemos los resultados microbiológicos y vemos que en la izquierda el 46% de las leches de estas personas cumplían con lo requerido en el reglamento sanitario de los alimentos y un 54% no cumplía. Luego vemos que también medimos otros parámetros microbiológicos, ¿cierto? Había 100% presencia de Staphylococcus aureus en esta muestra de productores, 54% tenía coliformes muy numerosos para contar, 39% de Escherichia coli, eh, y esto, ay, perdón, estos resultados, ya, sí, 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 no son tan auspiciosos, ¿cierto? Como vemos ahí, tenían alta presencia de microorganismos de los que clasificábamos como peligrosos. En el caso de los quesos, vemos que no existió, hubo un bajo cumplimiento de la normativa sanitaria, ¿cierto? Para Staphylococcus aureus, 89% no cumplió y el 83% no cumplió para Escherichia coli. Eh, Esto es lo mismo, ¿cierto? En el fondo, lo que les quiero mostrar acá es que tanto los pequeños productores de los ríos como de Atacama tienen brechas que tenemos que superar. Eh, Nosotros hemos estado trabajando, como les decía, harto con ellos para poder detectar sus necesidades y ver en qué temas necesitan hacer mejoras. Aquí hay unas fotos de cómo, cuando estamos tomando las muestras y cómo se ven las placas con los microorganismos luego de que fueron cultivados en la estufa y por lo tanto aceleramos su crecimiento y podemos después contar cuántos habían en esas placas. A raíz de estos trabajos hemos desarrollado distintos materiales y este, por ejemplo, les dejo ahí un manual de quesos para la pequeña quesería de la región de los ríos. En esa dirección podrán encontrarlo. Bueno, si lo buscan en nuestra biblioteca de INEA, en la página de INEA van a la biblioteca, podrán encontrar este y otro material más. Y de los resultados, por ejemplo, aquí hablando en términos de los productores de leche y queso de cabra, estas personas, el 100% producía su propia leche, en promedio tienen 56 cabras y algunos tienen rebaños de hasta 80 cabras. Solo un productor de este grupo de más o menos 20 personas declaró que sí realizaba algunos análisis rutinarios de calidad a la leche o las quesos. Entonces, la mayoría no hace ningún tipo de análisis. Acerca del tratamiento térmico de la leche, solo un productor dijo que utilizaba un tratamiento térmico. Entonces, eso ya es un punto clave para saber más o menos cómo vamos a estar con la inocuidad de esos alimentos, ya que el tratamiento térmico, ¿cierto? La pasteurización es muy importante hacerlo. Otros datos que explicaban los resultados es que la mayoría hacía ordeña manual y pocos con ordeña mecánica o transición.
y esa ordeña manual, o sea que están ordeñando a sus cabras con tarros en el suelo, puede ser un factor también de riesgo. Otros factores que influyen, perdón, que influyen en el crecimiento y la sobrevivencia de las bacterias, como les estaba hablando de los lácteos, ¿cierto? El tipo de queso igual puede influir. Si es un queso elaborado con leche cruda, como les estaba mencionando recién, obviamente habrá un mayor riesgo. Los quesos frescos, o sea, que no hay una maduración, también son de mayor riesgo que un queso que está madurado. Y el procesamiento, por ejemplo, las temperaturas de refrigeración versus ambiente, eso no, a veces no es un riesgo si hay una buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Por ejemplo, la reducción de sal tampoco sería un factor predisponente, por ejemplo, si seguimos teniendo en cuenta que la gente produce quesos con leche cruda, hablando en este término de los pequeños productores donde no se cumplen una serie de buenas prácticas, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con todos estos productores que tenemos que hay factores o procesos clave que no están haciendo? ¿Qué hay que hacer? Pasteurizar. Para todos aquellos productores que no tienen buenas prácticas y que están utilizando leche cruda, lo primero es favorecer e implementar la pasteurización, ¿cierto? Que es un proceso térmico que sirve para eliminar los microorganismos, tanto en líquidos como la leche o en otros alimentos, ¿cierto? Y fue desarrollado por Louis Pasteur. Esto fue en 1860, hace muchos años atrás, y ha revolucionado toda la industria de los alimentos y la inocuidad propósito, ¿cierto?, es eliminar estos patógenos y por lo tanto extender la vida útil de los productos. Y hoy es un estándar en la producción alimentaria para garantizar la seguridad y la calidad y para cumplir con las normativas. Em, Aquí vemos que existen distintos tiempos, distintos tipos de pasteurización dependiendo del tiempo y la temperatura que se utilice. Por ejemplo, tenemos una pasteurización en tina, una pasteurización a baja temperatura y largo tiempo y dos tipos de pasteurización de alta temperatura y corto tiempo y una de ultra alta temperatura, ¿ya? Entonces la pasteurización en tina la temperatura es moderada, un tiempo prolongado y se conservan las propiedades sensoriales de alimentos. Es menos eficiente que otros métodos más modernos, pero igual sirve, ¿cierto? La de baja temperatura y largo tiempo tenemos que se hace a 63 grados y se tiene que hacer mínimo 30 minutos y se conservan las características organolépticas. Y las que son ya como mucho más industrializadas con estos equipos de alta temperatura a corto tiempo, son temperaturas, por ejemplo, de 72 grados por 15 segundos. Se mantiene la calidad sensorial, hay retención de nutrientes aún. La que es de la ultra alta temperatura, ahí obviamente temperaturas mayores a 130 grados, esto pasan por unas placas por segundo y la vida útil se extiende. Aquí sí hay algunas personas que mencionan que la calidad sensorial a veces es distinta. Aquí tenemos la foto de los equipos, ¿cierto? Que puede ser tan básico como un perol, una olla grande, ¿cierto? Hasta pasteurizadores de placa industrializados. Aquí hablamos sobre la vida útil de la leche que fue pasteurizada, ¿cierto? En tina estamos hablando de 7 a 10 días luego de la pasteurización. Es una vida útil estimada, ¿cierto? Si se cumplen, obviamente, las temperaturas posteriores de refrigeración. La de esa baja temperatura y largo tiempo, tenemos hasta 10 a 21 días, dependiendo del almacenamiento y condiciones. Las de alta temperatura y corto tiempo tenemos 14 a 21 días, típicamente es más larga que la pasteurización en tina, y la UHT, que es la de las leches que tenemos a nivel comercial en el Tetra Pak, en el supermercado, pueden tener una vida útil de hasta 6 meses o más. Entonces, como resumen de medidas a tomar, obviamente para todos estos ejemplos de productores que estábamos hablando, pequeños, medianos productores de queso que no tienen buenas prácticas, no pasteurizan, lo mejor sería empezar a pasteurizar, ¿cierto? Puede ser cualquiera de los tipos de pasteurización que comenzamos, pero siempre hay que cumplir tanto la temperatura como el tiempo que nos dijimos que hay que hacerlo.
Hay que obviamente mejorar las rutinas de ordeña para los que compran la leche, ¿cierto? Tiene que ser una leche de buena calidad y la rutina de ordeña es esencial para poder mantener la calidad microbiológica de esa leche. Usar agua potable para todas las personas que realizan cualquier tipo de manipulación o proceso con los alimentos, el agua debe ser de calidad potable, ¿cierto? Mejorar los protocolos de limpieza, higiene personal, mejorar las condiciones de la sala, ya sea de proceso, maduración. Esto siempre tiene que ser bueno y acorde a las buenas prácticas que deben ser implementadas como primer paso para la obtención de una resolución sanitaria. Eso era acerca de la inocuidad y ejemplos en el ámbito lácteo. Ahora les voy a hablar un poquito del ámbito carne bovina, ¿cierto? Ya que estamos cubriendo una gama de productores de distintos tipos de alimentos. Y, por ejemplo, aquí vemos esta gráfica donde se muestra la cadena de distribución, ¿cierto? Donde en la parte más baja tenemos cómo sale el animal, ¿cierto? De los predios ganaderos, se va a estas ferias de ganado o a intermediarios donde rematan el animal, lo llevan a la planta faenadora, en la planta faenadora el animal, obviamente, como bien dice la palabra, es faenado, ¿cierto? Es despostado, es embalado el producto cárnico, ¿cierto? Y ahí puede seguir una serie de distintas vías que pueden ser a través de la industria de transformación, mayoristas, carnicería, ¿cierto? Supermercados, hasta que llega al consumidor final. Por lo tanto, hay muchos eslabones que están comprometidos y que por lo tanto también en todos estos pasos la inocuidad podría verse afectada. Hay distintos tipos de productos cárnicos y al igual que en lo que hablamos en los alimentos de tipo lácteo, ¿cierto? Los procesos, los tiempos de maduración, si son crudos o no crudos, todo esto puede afectar de alguna u otra forma a la inocuidad. Y hay productos cárnicos crudos, ¿cierto? Que no han sido sometidos a ningún tratamiento térmico. Los frescos que son elaborados, por ejemplo, la carne que compramos en el supermercado, la carne molida, ¿cierto? Hay otros productos que han sido ahumados, ¿cierto? Curados, embutidos, etcétera. Hay productos fermentados, o sea que hubo un proceso ahí de fermentación y que pueden estar también madurados. Incluye chorizos, salames, jamón crudo, alimentos cárnicos salados, ¿cierto? Conservados mediante esta técnica, ¿cierto? Hay otros productos cárnicos que han sido tratados con calor, por lo tanto fueron sometidos a un procesamiento térmico, embutidos, otras piezas íntegras, curadas y ahumadas y semi elaborados. Todos estos tipos de productos cárnicos podemos encontrarnos tanto a nivel artesanal como industrial, ¿cierto? A nivel de la normativa hay una ley, se llama la Ley de la Carne, que eh, vela por todo el cumplimiento de una serie de aspectos como de higiene, bienestar animal, control de residuos, el trayecto, el transporte de los animales y de la carne, ¿cierto? También está ahí, hay una serie de sanciones y fiscalizaciones que van desde las alertas, auditorías, las multas, clausuras, dependiendo del resultado, si fue negativo, obviamente, y todo esto se intensifica para los periodos en donde se consume más carne, por ejemplo, cercano al 18. Eh, Obviamente, aquí en las plantas faenadoras existe una inspección oficial que lo hacen los médicos veterinarios del SAC y valoran y buscan una serie de aspectos que tienen que ver y buscar antes del sacrificio y después del sacrificio. Hay una serie de signos que el animal nos puede mostrar que el veterinario se fija y que tienen que ver con la sanidad de ese animal y que obviamente si eso no está bien, el producto que va a salir de ahí tampoco va a estar bien. Y también post faena, post mortem, la inspección se realiza para buscar ya en la carne específicamente lesiones, si hay parásitos, si hay signos de que ese alimento no va a estar en condiciones para ser consumido. Eso era un poco para hablarles acerca de la carne, muy poquito, principalmente hablamos de los lácteos y finalmente quiero
relevar que para todos aquellos que están en el rubro de los alimentos, tenemos todavía un potencial tremendo en nuestro país. Todavía no tocamos techo en casi ninguno de los rubros porque estamos viviendo en una época en donde la población en general tiene una mala nutrición por exceso. O sea, años atrás, 30 40 años atrás, en Chile teníamos malnutrición por deficiencia, o sea, muchos niños estaban bajo peso, bajo todos los estándares internacionales y guías alimentarias de el peso y de las cantidades de nutrientes que debían consumir. Esto cambió, ¿cierto? Y nos fuimos al otro polo totalmente opuesto de malnutrición por exceso. Tenemos altos índices de obesidad, alto consumo de alimentos que no son tan saludables, pero también tenemos bajo consumo de alimentos que sí son saludables. Por ejemplo, como sale ahí, bajo consumo de leche por adultos mayores. Está mucho más bajo que lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo pasa en los niños. Entonces, los especialistas están haciendo llamados a que volvamos a una alimentación mucho más saludable, con menos alimentos ultraprocesados, menos alimentos chatarra. Por lo tanto, todos los alimentos que provienen de origen animal y que no tienen muchos procesos deben ser fomentados. Así que eso, muchísimas gracias a todos por su atención. Ahí van a quedar todo el material para que puedan seguir revisándolo. Así que gracias.